En la siguiente imagen se puede ver un cartel creado sobre un fondo azul y en sus extremos superiores, tanto derecho como izquierdo, unos toques de naranja en cuarto de circunferencia y naranja también en la parte inferior en forma de media luna, que es donde se encuentra quien organiza el evento y los colaboradores para dicho evento. En dicho cartel se puede leer en letras blancas: discapacidad visual, salud mental y participación social, Día Mundial de la Visión 2023. Debajo de este texto, en letra naranja y más pequeña, organiza Asociación Es Retina, fecha sábado 7 de octubre de 2023, hora 11:30 de la mañana, lugar Sala de Conferencias del Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de Gijón, jornada de debate. Al lado derecho de este texto, en naranja, se puede ver una imagen de representación gráfica de una conversación de grupo. Hay 3 iconos de personas diferentes: verde, rosa y azul, con bocadillo de texto sobre su cabeza. En color de los bocadillos son color blanco y color melocotón. Transmite la idea de que las personas están hablando e intercambiando opiniones sobre un tema. Debajo de este texto y de esta gráfica, José María Amigo Barranco, psicólogo terapeuta, participación social y salud mental. Mónica Viviane Santagata Bisbo, médica, psiquiatra y psicoterapeuta, Servicio de Salud de Cataluña. Entre comillas, ¿qué ven cuando me ven? Salud mental, aceptación, autonomía y discapacidad visual. Cierra las comillas. Debajo y dentro de la media luna, organiza el logo de Retina Asociación. Colaboran el logo del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Salud. El logo Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Por solidaridad, otros fines de interés social. El logo Fundación Cajastur Liberbank. El logo Gijón Servicios Sociales. El logo Gijón Juventud. Y el logo Sison Cultura y Educación. Bienvenidos a todos y a todas a esta jornada que, con motivo del Día Mundial de la Visión, la Asociación Es Retina organiza en este entorno tan emblemático como es el Centro de Cultura, antiguo Instituto de Gijón, antiguo Instituto Jovellanos, ¿no? Un sitio que también nos encanta, ¿no? Porque también le da como más empaque también a este acto que pretende un poco que las personas con problemas visuales, con discapacidad visual, pongamos un poco la voz hacia la sociedad, ¿no? Para recordar que entre ver bien y no ver hay muchas maneras de ver. Hay muchas personas que, a pesar de las dificultades visuales, a pesar de su visión, seguimos adelante en la vida, cada uno con nuestras limitaciones y con nuestras capacidades, ¿no? Y en la Asociación Es Retina, pues ya sabéis que ese es un poco el leitmotiv desde que se fundó, ¿no? Desde que hace más de ya 30 años pusieron en marcha, porque yo aquí ya no estaba, pero pusieron en marcha esta asociación, ¿no? Hoy pretendemos un poco dedicar la jornada a un tema que nos parece de especial relevancia, ¿no? Y el título que le hemos puesto es, creo que bastante clarificativo, ¿no? Discapacidad visual, salud mental y participación social, ¿no? Queremos un poco abordar estos 3 temas, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva nuestra, de personas con discapacidad visual. Hoy hemos invitado a hablar y a que compartan con nosotros su experiencia personas que también tienen discapacidad visual. Por otro lado, sabemos que afrontar lo que supone la pérdida de visión necesita también de una energía y de un esfuerzo importante, y para eso es muy necesario que tengamos a nivel emocional pues las herramientas y los apoyos para poder enfrentar todo lo que tiene que ver esta situación de falta de visión, ¿no? Y el tercer punto es la participación social, ¿no? Porque en la asociación, como os decía, llevamos ya 30 años proponiendo que a través de la asociación, en colaboración con el resto de toda la sociedad, gracias a la participación social, pues podemos salir adelante en la vida y decidir y hacer con nuestra vida lo que realmente nos importa, ¿no?
teniendo en cuenta lo que tenemos a nuestro alrededor, pero como pilar fundamental la participación social. Como os decía, en la jornada de hoy hemos invitado a 2 personas. Ellos son afectados de una patología visual, en este concreto retinosis pigmentaria. Bueno, ellos nos comentarán. En primer lugar intervendrá José María Amigo Barranco, que bueno, algunos de vosotros y vosotras ya lo conoceréis porque forma parte de nuestra asociación también desde hace muchos años. Él es psicoterapeuta, ha ejercido también su labor profesional en este ámbito, colabora también con diferentes entidades del ámbito de la salud mental y bueno, yo creo que vamos a poder también compartir con él su experiencia en estos 2 sentidos, tanto la personal como la profesional, y también incluso su pertenecer a la asociación en un conjunto, ¿no? Y luego tendremos también la oportunidad de compartir la jornada con Mónica Santagata Bispo. Ella es médica y psiquiatra, que ella viene desde Barcelona, aunque por el acento vais a notar que también viene de un poquito más allá, pero luego nos lo contará ella. Y también tienen pues una patología de la visión que también, como nosotros, pues le produce una pérdida de visión importante. Ahí ahora mismo está ejerciendo en un centro de salud en Barcelona, en el Servicio del Catalán de la Salud, y yo creo que también nos va a poder aportar un poco su visión sobre todos estos temas. Luego tendremos la oportunidad también de tener un coloquio y como colofón final, pues ya sabéis que al final pues nos juntaremos en un restaurante cercano a los que hayáis apuntado para poder también comer. Ya sin más, agradeceros por supuesto vuestra presencia, vuestra participación, el apoyo que día a día ofrecéis a la asociación para que este tipo de actos puedan seguir haciéndose. Os ruego que si tenéis los dispositivos móviles los pongáis en modo silencio para que no interrumpan un poco la presentación. Y yo ya sin más, dándole las gracias por su participación y por su ayuda, pues le doy la palabra a José María Amigo Barranco. Cuando quiera, José María. Buenos días, ¿qué tal estáis? Gracias, Andrés, por tu presentación y por este tipo de actividades que al final pues permiten poder comprender mejor todo lo que es la discapacidad visual y todo lo que implica. Yo la verdad que no suelo hablar de discapacidad, porque la ceguera no es algo que tenga resuelto. Entonces, hablar de ello siempre me supone cierta revoltura. Los psicólogos tendemos mucho a hablar de los problemas ajenos, nos sentimos cómodos ahí, ¿no? Hablando de pacientes, de casos, pero cuando toca hablar de lo mismo, la cosa cambia bastante. A mí me gustaría plantear unas cuantas reflexiones y generar un hilo conductor entre lo que es la discapacidad, la salud mental y la participación social. No sé si voy a conseguirlo porque según se acercaba este día me daba cuenta que hablar sobre la discapacidad, sobre mi discapacidad, pues me iba a resultar complicado. Entonces intentaré ser lo más claro posible y ser lo más concreto. Ahora sí, os adelanto que lo que pueda decir quizás no sea lo que habitualmente se escuche. Yo tengo un posicionamiento crítico con determinados conceptos de salud mental y de la discapacidad y desde ahí intento problematizar una serie de cuestiones que a mi juicio no se están resolviendo y que está orientando el trabajo de la discapacidad y la salud mental hacia un derrotero que a mi juicio, a juicio de muchos, no es el más adecuado o habría por lo menos que ampliar. Bien, en primer lugar me gustaría resituar un poco esta idea de la discapacidad. La discapacidad como concepto, como palabra, porque esta palabra que se refiere a las limitaciones
tanto físicas, sensoriales o psíquicas, que tiene una persona para desarrollar su vida normal. Vida normal, habría que cuestionar también qué es esto de la vida normal. Porque claro, si la vida normal, en fin, es mucho de lo que hacemos, quizás lo normal no tenga que ver con lo sano. Pero bueno, esto lo dejo para más adelante. El término de discapacidad no es el primero que se utiliza. De hecho, el término ha evolucionado de otros. Yo creo que antes, hace como 50 años, el término predominante era el de persona, bueno, ni siquiera persona, de disminuido. Era la palabra que se utilizaba para todas aquellas personas que teníamos determinadas limitaciones orgánicas, sensoriales o psíquicas. Y claro, este término, que te llamen disminuido, hombre, pues denota bastante, ¿no? Indica bastante por dónde va la interpretación o el pensamiento que hay en torno a las limitaciones. Evidentemente este término transicionó hacia otro que se buscó, por así decir, un poco más agradable, un poco más que no fuera tan peyorativo, y pasamos de disminuidos a minusválidos. Menos válidos. Bueno, no sé cómo sentiréis si os llaman menos válidos, pero algo mejor que disminuidos, pues igual sí. De todas maneras, quería hacer un apunte que es importante. El concepto disminuido sigue vigente en nuestra Constitución. Sigue actual, sigue ahí, y si bien es cierto que hay un consenso generalizado muy amplio para cambiarlo, el concepto no se ha cambiado, y no se ha cambiado porque cuando se propuso el año 21 en el Congreso, bueno, hubo dos partidos, concretamente el Partido Popular y Vox, que no quisieron cambiarlo, aludiendo que, bueno, que si cambias una palabra de la Constitución con apoyo de fuerzas independentistas, pues estás abriendo camino a que se rompa España. En fin, estas cuestiones políticas andan de por medio, pero no quisiera que entendiéramos esto como un elemento, bueno, algo que pasó, alguna confusión política y demás. Hay que tener claro que las mismas personas que no quieren cambiar la palabra disminuida de la Constitución, luego se permiten, concretamente el vicepresidente de Castilla y León, se permite referirse a una mujer con discapacidad intelectual diciéndole que le hablará como si fuera una persona normal. Esto no es casual, no es casual. Cuando integramos en la sociedad colectivos fascistoides, pasa lo que pasa. Y aquí tenemos un ejemplo en Gijón. Entra en el ayuntamiento y luego, pues bueno, generan problemas gravísimos. Cuando permitimos que ciertos discursos se instalen en la sociedad, esos discursos tienen impacto social. Cuando permitimos que discursos de racismo, de xenofobia, de machismo se incorporen en la sociedad, tiene su efecto. No olvidemos, y esto lo quiero dejar claro, perdóname que me extienda, pero no olvidemos que el horizonte siempre del fascismo es Auschwitz. Y en Auschwitz, aparte de gitanos y judíos, también masacraron a miles de discapacitados y de locos. Quiero que tengamos claro esto porque hay que saber quién dice qué y quién hace qué cuando tengamos la capacidad de tomar decisiones. Después de minusválidos llegó un concepto más amable, ¿no? que es el que utilizamos actualmente, que es el de discapacidad. Bien, discapacidad, bueno, parece algo menos peyorativo y donde en general nos sentimos, bueno, con más comodidad. Y después hemos usado recientemente, en los últimos años, a otro ya que es como la joya de la corona, ¿no? El concepto de diversidad funcional. Y aunque este concepto es muy interesante, ¿no? Porque se refiere a que todas las personas tenemos diferentes grados de funcionalidad en nuestra vida, concretamente en la vista, ¿no? Una niña, un niño, un bebé cuando nace, su vista es inmadura, no enfoca bien, su agudeza es limitada, y según vamos envejeciendo, nos encontramos que las personas, cuando llegamos a la ancianidad, la vista se va deteriorando, ¿no? Aparece la presbicia, aparece las cataratas y demás. Y aunque este concepto trata de superar ciertos estigmas, es muy interesante analizar el cambio de concepto, porque por mucho que queramos, aunque cambiemos las palabras, no por ello se cambia la situación material de dificultad. Es decir, a mí podéis llamarme disminuido, minusválido, discapaz o directamente tullido, pero esa palabra, sea la que sea, no va a hacer que yo vaya a mi casa mejor, solo, no va a hacer que haya menos coches en la acera, no va a hacer que haya menos obstáculos en mi camino y no va a hacer que la gente sea más amable conmigo. Esto es muy importante porque a veces tratamos de cambiar las palabras
para no cambiar las condiciones que generan realmente las dificultades. Y respecto a la discapacidad, y esto sí que es una cuestión que yo he podido analizar en profundidad, porque yo cuando llega la pérdida de la visión, hace 7 años, cuando me golpea, es cierto que yo desde siempre estuve con esa sensación, ¿no?, de que algún día me puedo quedar ciego. Y bueno, la cosa llegó en su momento y en mi caso, bueno, pues la ceguera me supuso un malestar psicológico muy fuerte, a la que podríamos llamar depresión, ¿no? Ese esfuerzo de adaptación a una situación extremadamente difícil. Cuando hay una pérdida física o sensorial, hay que entender que una parte del cuerpo desaparece, una parte del cuerpo se muere y deja de estar. Y ese vacío genera una turbulencia importantísima en la vida. No solo por una cuestión de que la vista es elemental para relacionarnos en un medio social, sino porque psicológicamente entendemos el mundo a través de los sentidos. Y eso requiere un esfuerzo importante de adaptación. Ahora bien, y es donde yo quisiera incidir, que es muy importante, la discapacidad es un problema en tanto en cuanto que interpreta la sociedad sobre esa discapacidad. Es decir, si viviéramos en una sociedad donde lo más importante fuera el amor al prójimo, el apoyo mutuo, donde el trabajo más prestigioso fuera ayudar a los demás y cuidar a los demás, si eso fuera así, la discapacidad sería algo mucho más sobrellevable. Claro, esto tiene bastante sentido lo que estoy diciendo, pero es que nuestra sociedad no funciona así. Nuestra sociedad no valora a las personas que cuidan, a las personas que limpian. De hecho, son los trabajos seguramente peor pagados y bueno, más precarizados. Entonces, nuestra sociedad tiene como objetivo, o como cuando se habla de éxito social, siempre se nos plantea a personas enriquecidas, personas que disfrutan de un estatus privilegiado. Y es que muchas personas siguen teniendo en su mente, y esto lo digo porque conozco muchos adolescentes que están en esa idea, que el objetivo de la vida es ser como Rubiales, o si no como Bill Gates. Y esto está insertado en la mente de muchísimas personas. Y claro, mientras sean esos los referentes, mientras el objetivo sea, bueno, pues ganar cuanto más dinero mejor, es muy complicado que las personas con discapacidad podamos encajar. Porque al fin y al cabo, la discapacidad, y esto es algo que yo pienso, no estéis de acuerdo conmigo, pero yo pienso que la discapacidad molesta. La discapacidad molesta porque cuando uno tiene una discapacidad está diciendo, hey, tengo problemas para manejarme, necesito ayuda. Y la ayuda implica actos, implica decisiones, implica que en vez de hacer una cosa, puede hacer otra. Y en esta sociedad donde no se valora, no se respeta el sufrimiento y el malestar, donde hay una intolerancia terrible al dolor y al sufrimiento, todo eso no gusta. Por eso, y de nuevo seguramente no estemos de acuerdo con lo que voy a decir, por eso nos plantean el discurso del esfuerzo y del mérito. Por eso ha calado tanto esta idea. No es que el esfuerzo no tenga importancia, claro que la tiene, pero como comprenderéis, cuando te enfrentas a una discapacidad grave, el esfuerzo puede resultar inútil si no tienes unas condiciones de vida determinadas. Y esto es algo que a mí me gustaría situar a nivel personal, que es un trabajo que en ese proceso depresivo que tuve, bueno, pues el trabajo que hice con mi terapeuta fue bastante a revisar muchísimas cuestiones de mi propia vida. Y yo tomo conciencia, no sé si será compartido o no, que el hecho de que yo pueda estar aquí, el hecho de que yo pueda seguir trabajando como terapeuta, el hecho de que que la depresión no me hubiera generado muchas más secuelas y me hubiera incluso inhabilitado para la vida cotidiana, no tiene que ver con que yo me haya esforzado especialmente, no tiene que ver con que yo sea una persona, no sé, resiliente, fuerte o lo que sea. De hecho, me considero bastante vulnerable. No, viendo cómo otras personas ciegas han afrontado la ceguera, yo me doy cuenta que a mí me ha faltado bastante entereza en muchos momentos.
Pero en esta revisión quiero subrayar algunas cosas. El sufrimiento mental, eso que vivimos actualmente de manera cotidiana y que sale en los medios de comunicación, hay que situarlo bien, porque parece que el sufrimiento mental no para de aumentar. La respuesta general del pensamiento psicológico, de la psicología dominante, es esta idea de que los problemas de salud mental son una cuestión de un desorden neuroquímico y que la solución fundamental es la medicamentosa. Es decir, bueno, tienes ansiedad, tienes estrés, es que tienes que gestionar mejor tu vida, es que tienes que sacar recursos y si no lo consigues, bueno, pues te apoyamos con unas pastillitas, ansiolíticos, hasta tal punto que los ansiolíticos forman, no sé, parte habitual en los botiquines o en los baños de todas las casas. De hecho, me da miedo preguntar, si yo preguntar ahora, ¿cuántas personas de aquí habéis tomado alguna vez algún ansiolítico? Me da miedo preguntar cuántas personas podéis levantar la mano. Seguramente seréis la mayoría, porque esa es la respuesta que nos da actualmente a nivel mayoritario lo que llamamos los servicios de salud. Es verdad que hay planteamientos más abiertos, ¿no? Se nos dice que hagamos deporte, que hagamos yoga, que tengamos amistades, pero el sufrimiento mental está enfocado básicamente desde un punto de vista individualista. Y para ello siempre nos reportan con ejemplos, ¿no? Ejemplos de personas que se enfrentan a situaciones gravísimas y fíjate, lo han conseguido. Este discurso, ¿no? Ha superado un cáncer, ha superado una depresión. El cáncer y la depresión no se superan, transitan por nuestras vidas y podrán matarnos o no en función de muchísimas cuestiones ajenas a nuestra voluntad. De hecho, no creo que nadie plantee superar un cáncer a base de optimismo. Creo que tendría que ir al hospital y tener un tratamiento oncológico adecuado. Respecto a la depresión, podemos situar muchísimas cuestiones. La primera, los sostenes que tenga la persona, el sostén psicológico. Y el sostén psicológico tiene su origen fundamentalmente en dos aspectos, que es las condiciones materiales y la afectividad. En mi caso, yo os puedo decir que yo no sería psicólogo. Por mucho que yo me esforzara, no sería psicólogo si no llega a ser porque hubiera accedido a una educación universitaria pública. Mi familia no podíamos pagarnos una universidad privada. Entonces, esto es fundamental. Yo no soy psicólogo porque me haya esforzado mucho. De hecho, si alguien ve mis notas, en fin, son bastante normalitas. Es un esfuerzo conjunto, social, el que me ha permitido a mí ser psicólogo. Pero puedo ir más atrás, puedo ir mucho más atrás. Os puedo comentar, por ejemplo, que el hecho de que yo tenga una pensión digna, que me permita afrontar mi vida sin la preocupación constante de una tensión económica, no tiene que ver con que yo me haya esforzado mucho y haya conseguido merecidamente una pensión, no. Tiene que ver porque hay un sistema redistributivo de la riqueza y que entiende que en determinadas circunstancias hay que apoyar a muchas personas para que puedan vivir con dignidad, porque no pueden competir en ese mercado libre que es el trabajo, de la misma manera. En este sentido, es fundamental situar que, a pesar de que el sistema que tenemos es muy defectuoso y hay que reforzarlo, sin una seguridad social difícilmente podemos afrontar determinadas situaciones. Pero voy mucho más allá. Es decir, yo, por ejemplo, sufrí un acoso escolar muy fuerte en mi adolescencia, una situación terrible que me llevó a la situación más límite, os podéis imaginar. Y la razón por la que en un momento dado yo no me tirara por la ventana como adolescente no es que de nuevo yo me esforzara y yo dijera, no, voy a aguantar, voy a afrontar esta situación y voy a esforzar para superarla, en absoluto. La razón por la que yo sigo aquí tiene que ver porque tuve la suerte y la fortuna de nacer en una familia donde económicamente me pudo sostener, es decir, no tuve esa tensión constante de no saber si puedes llegar al día siguiente, si puedes ofrecer estabilidad en la vida familiar, y luego un sostén afectivo. Un sostén afectivo que es fundamental en el desarrollo y que permite que las personas generemos autonomía emocional. Sin esas dos condiciones es muy difícil
plantear que una persona pueda afrontar las situaciones de gravedad que se pueden encontrar. Con esto quiero situar claramente que el sufrimiento que puede generar una discapacidad o lo que es la discapacidad tiene mucho que ver con cómo interpreta la sociedad nuestra discapacidad. Yo estoy convencido que si aquí nos reunimos todos los que estamos durante una hora, podemos sacar una batería de medidas que pueden hacer que en Gijón las personas con discapacidad vivamos mucho más amablemente, vivamos con tranquilidad y no tenemos que estar peleándonos con los coches, con aceras, y no solo con eso, sino con personas que te ven que estás apurado pero no saben qué hacer, no te dicen nada. Este tipo de cuestiones se podrían afrontar con bastante facilidad, pero claro, si hiciéramos eso, si implantáramos esas medidas dirigidas al bienestar, al apoyo mutuo, al amor al prójimo, si las instauráramos, es decir, si generáramos la idea de que la ayuda debería ser algo absolutamente espontáneo, esta sociedad, este Gijón cambiaría radicalmente. Pero no solo eso, es que el modelo económico que subyace en Gijón no podría continuar. Porque si en el momento que planteas los cuidados y la atención a las personas como el eje central, todo el sistema económico se derrumba. Porque tenemos un sistema económico basado básicamente en la acumulación de capital y en la extracción de plusvalía a la clase trabajadora. En esa situación, plantear una sociedad respetuosa es extremadamente difícil, porque justamente este tipo de sociedades, la que vivimos, genera la acumulación de capital, la acumulación de dinero, la riqueza exacerbada como la que hay, solo se puede construir a través de la desigualdad, de generar desigualdad de manera sistemática. Y esta desigualdad, en general, no nos gusta, sobre todo a las personas que estamos en las clases subordinadas. No nos gusta, y lo lógico es que en un momento dado, antes o después, digas, oye, esto no puede ser, hay que redistribuir. Pero la forma de mantener y sostener la igualdad es a través, una de las formas más importantes, es a través de la discriminación. Es decir, de generar prejuicios que alimenten ideas donde las personas empobrecidas, las personas que estamos en clases subordinadas, se asuma como natural nuestra condición. Os pongo un ejemplo. Yo he trabajado, antes de perder la vista, trabajé muchos años como educador social, y lo que me di cuenta en esos años es que todas las niñas y niños que estaban en los pisos pertenecían a familias de clase trabajadora. Jamás me encontré la hija o el hijo de algún gran banquero o de algún gran empresario. Claro que no. No es que estas familias enriquecidas no tengan problemas, por supuesto que los tienen, y muy gordos, faltaría más. Lo que pasa es que tienen otro tipo de recursos que invisibilizan sus problemas, y luego aparte que determinados comportamientos que para algunas personas se pueden considerar como inadecuados, incluso como propios de un trastorno mental, para la gente rica se pueden considerar como excéntricos y no se valoran de manera negativa. Este recorrido que quiero haceros, desde la discapacidad al sufrimiento mental, a mi juicio, tiene un objetivo muy concreto, que es señalar una línea de fuga, es decir, una salida. Krishnamurti decía que no es sano estar adaptado a una sociedad enferma. Yo creo que podemos estar totalmente de acuerdo. La sociedad en la que vivimos no es sana, es una sociedad hostil, donde predomina la psicopatía y donde predominan unos valores absolutamente egoístas, y esto de que cada palo aguante su vela y cada uno lo suyo. Y el discurso exacerbado del esfuerzo y del mérito trata de cubrir esta situación. Se nos pone ejemplos de personas que hacen grandes cosas. Yo recuerdo hace un tiempo, ¿no?, una noticia en que aparecía un grupo de personas ciegas que habían subido al Everest. Y yo me quedé pensando, wow, o sea, si a mí dar un paseo por el pueblo, por los caminos del pueblo, me supone un estrés atroz, o sea, que es que me genera una ansiedad enorme, no quiero imaginar lo que tiene que ser subir al Everest por muy preparado que puedan estar. O, por ejemplo, los hablan de personas ciegas que hacen surf. Y a la gente normal le encantan estas historias. Les encantan, porque dicen, ostras, oye, a pesar de ser ciegos, fíjate lo que hacen. Es que, claro, si te esfuerzas, puedes hacer lo que quieras. Si te empeñas, puedes llegar a lo que quieras. Y ahí están los ejemplos. Estos discursos siempre omiten las circunstancias materiales y afectivas que han hecho que estas personas puedan alcanzar esos logros. Y es cierto
que cualquier persona con las condiciones propicias puede hacer prácticamente cualquier cosa normal, e incluso alguna excepcional. Entonces, el discurso que pretende individualizar el esfuerzo y situar las problemáticas en la persona, lo que intenta es hacer algo muy sencillo y algo que la psicología lleva promoviendo, la psicología dominante. Hay psicologías mejores y peores. La psicología dominante lleva años y años, casi desde el principio, promoviendo la idea de que son las personas las que tienen que desarrollarse, estos discursos, ¿no? Desarrollo personal, supera tus límites, que la persona es la que tiene que adaptarse a las circunstancias. Y el objetivo de esta idea es que la persona cambie, que las personas cambiemos, nos adaptemos a lo que sea, para no cambiar la sociedad. Y hay que tener muy claro, y ya con esto finalizo, que el camino que nos toca, si estamos más o menos de acuerdo de que el sufrimiento psicológico, que la discapacidad es más o menos problemática en la medida que tengo circunstancias a mi favor o en mi contra, y de cómo la sociedad interpreta las discapacidades, si tenemos eso claro, la salida que nos toca es también muy clara. La salida que nos toca es la participación social, es decir, es reunirnos, compartir y establecer todo aquello que nos permita hacer palanca para cambiar las cosas. La participación social actualmente está más o menos entendida en eso de ir a la asociación de vecinos, a reunirme, a hacer, no sé, por ejemplo, bailes latinos, hacer relajación, o participar en la asociación escolar, ¿no? de madres y padres para preparar las fiestas de Halloween. Todo eso está muy bien, genera tejido, genera compañerismo y demás, pero lo importante es que la participación social tiene que tener un carácter político, un carácter que intente cambiar el equilibrio de poderes. Necesitamos participar y necesitamos comprometernos. Sé que todo el mundo tenemos muchas cosas que hacer, todos tenemos una serie de obligaciones y compromisos, pero si no damos un poco de nuestro tiempo para participar socialmente, para reunirnos y para movilizarnos en todas aquellas luchas que promuevan esta idea de bienestar, de amor al prójimo y de apoyo mutuo, va a ser muy difícil que la discapacidad, por mucho que cambiemos los nombres, y dentro de poco vendrá otro nombre, no sé cómo lo llamarán, por cambiar los nombres no van a desaparecer las discriminaciones, en absoluto. Las discriminaciones desaparecerán cuando lo que las motiva, la razón que las motiva desaparezca. Y en fin, esto es algo ya bastante viejo, se llama lucha de clases, y no es compatible que haya un número minoritario de personas que acumulen una riqueza extraordinaria y que la mayoría tengamos que vivir en una situación de opresión, de trabajo asalariado, esperando que, en fin, que nos concedan lo suficiente para poder ir tirando. Esta cuestión es fundamental y yo os animo encarecidamente a que participéis de los movimientos sociales, os animo a que os involucréis y que tengamos esperanza, que a pesar de que las condiciones actualmente son muy difíciles, con toda la problemática que hay de desigualdad, con toda la problemática que hay de machismo, con toda la problemática que tenemos con la ultraderecha, que seamos optimistas, pero para eso necesitamos participar y organizarnos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Josema. Como siempre, un placer escucharte. Y desde luego que sí, que en la sección de Retina lo tenemos muy claro y que hay que participar para cambiar la sociedad y para hacer de este espacio que nos toca vivir un sitio mucho más amigable y sobre todo más colaborativo y participativo. Vamos a continuar con la sesión, luego haremos un turno de palabras para que también desde la audiencia puedan participar. Le vamos a dar la palabra ahora a nuestra segunda participante de la sesión. Ella es, como os decía al principio, Mónica Santagata Obispo, es médica psiquiatra en el Servicio de Salud de Cataluña y afectada también de retinosis pigmentaria.
Cuando quieras, Mónica. Gracias. Todo tuyo. A ver, sí, acá se escucha. Bueno, no he dicho el título de tu ponencia, pero bueno, dilo tú ya, que eres tú la autora y es muy bonito además. El nombre, buenos días y gracias a todos por estar aquí. Gracias Andrés por darme la oportunidad de estar acá. La verdad es que cuando me invitó, la primera tendencia fue a decir no, porque digo, ¿qué puedo aportar? Pero después dije, a ver, desaprovechar una oportunidad, aunque sea para aprender, me parece una tontería. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y permitirme aprender. Bien, como dijo Andrés, el nombre de la ponencia es ¿Qué ven cuando me ven? Y este título tiene que ver con esta interacción, ¿no? Este juego de lo que yo supongo que puedo y no puedo, lo que los demás suponen que puedo o no puedo cuando me ven, y la experiencia real de, en este momento, qué es lo que puedo y lo que no puedo. Y esta cosa tan cambiante de lo que puedo ahora, lo que puedo dentro de una hora, y no es una metáfora, porque tal vez cambiaron las condiciones de luz y ya puedo otras cosas, o puedo discernir otras cosas, o dejar de discernir otras cosas. Entonces, esta dinámica tan cambiante, tan impermanente, también nos hace poner a nosotros mismos, por lo menos a mí, voy a hablar siempre en primera persona, porque cada uno de nosotros, los que padecemos una discapacidad, y a mí me gusta hablar de discapacidad porque es verdad, la capacidad de mis ojos es diferente a la de otros ojos, pero no la de un grupo de ojos, a la de todos los ojos. Todos los ojos ven diferente. Algunos vemos más parecidos, otros vemos más diferentes, pero todos vemos diferentes y todos interpretamos diferente lo que vemos. Entonces, siempre voy a hablar en primera persona, no voy a generalizar. A mí me gustaría aclarar que además de psiquiatra soy psicoterapeuta, y esto lo aclaro porque no me parece un tema menor. Es una manera de ver diferente también a la salud mental. ¿Y qué quisiera dejarles hoy aquí? Dos cosas. Primero, contarle algunos retazos de mi biografía. Y segundo, no porque sea importante, sino porque a propósito de esto me gustaría que armemos un intercambio. Y segundo, me gustaría abrir el micrófono, no para que hagan preguntas, sino para, en mi espacio, en lo que a mí me toca, que puedan preguntarme algo concreto en relación a la temática que elegí de que ven cuando me ven, o a lo que les voy a compartir en la historia, que les pueda servir. Porque la realidad es que quisiera darles algo que ustedes necesiten o quisieran saber, no solo algo que yo quiero compartir, si están de acuerdo. Entonces, varias cosas. Lo primero que quiero compartir son algunos conceptos con los que yo me manejo. El primero, y este no es un concepto mío, ¿no? Este es uno que te me he prestado. ¿Qué es participación social? La participación social tiene varios componentes. El más importante es la posibilidad, el derecho, no la posibilidad, el derecho de tomar decisiones de forma comprometida en la sociedad. Ahora, para tomar decisiones de forma comprometida en la sociedad, obviamente tenemos que tener un lugar en esa sociedad. Tenemos que sentirnos pertenecientes en esa sociedad. Tenemos que tener un rol y una función. Y además, compromiso y autonomía. Si no tenemos autonomía, si no tenemos un lugar, si no tenemos una función, si no estamos integrados, imposible tomar decisiones al respecto. En todo caso, las tendríamos que acatar o obedecer o aceptar. Bien, pero no construir, no co-construir una realidad, no poder ejercer el derecho de co-construir la realidad en la que vivimos o en la que queremos vivir. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera hablar del concepto que manejo de sufrimiento, que es bastante diferente al de dolor. Y este no es un concepto de Mónica Santagata, este es un concepto, es un marco teórico, uno de los tantísimos, de los miles y miles de marcos teóricos que se manejan hoy por hoy en la salud mental.
La diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor es algo que acontece y que no podemos, que lo padecemos y que no puede desaparecer. El sufrimiento es la relación que establecemos con ese dolor, con esa situación, con esa experiencia, con ese evento que nos genera emociones desagradables o una situación muy incómoda, muy desagradable, que no puede cambiar. Con lo cual, la diferencia brutal entre dolor y sufrimiento es que el dolor está fuera de nuestro control y no puede desaparecer. El sufrimiento está al 100% en nuestro control y sí puede desaparecer, porque depende de la relación que establezcamos con ese dolor. Puede ser una relación de lucha, una relación de resignación, una de pesimismo, de victimismo, de optimismo, de esperanza, de compromiso, de curiosidad, las que quieran. Y algunas van a llegar a un lugar donde nos libren de ese sufrimiento, no del dolor, pero sí del sufrimiento. Y otras nos van a llevar a un lugar donde podemos construir desde ahí, capitalizar el dolor desde ahí, hacer algo bueno con eso. Otra cosa de la que quiero hablar es de la diferencia entre autonomía e independencia, ¿sí? Y personalmente creo que la autonomía está muy asociada, y si no, tiene que ver exclusivamente con eso, con la capacidad de decidir, de tomar decisiones sobre nosotros y sobre lo otro. Ahora, la independencia es, lo puedo hacer prescindiendo del otro. La interdependencia es la condición natural de cualquier ser humano. Nadie puede estar sin un otro, ningún humano. Y la mayoría de los animales tampoco. Entonces, a veces, las personas que tenemos una discapacidad, que vivimos en interdependencia como cualquier humano, necesitamos un poco más del otro o diferente del otro. Y esto puntualmente a muchos de nosotros nos causa terror, porque necesitar alguna cosa puntual del otro, en algún momento puntual del otro, o con una característica determinada del otro, a veces nos da terror de convertirnos en un peso. Y para muchos de nosotros es una escena temida, tal vez la más temida de todas. Porque ¿qué humano no sueña con ser amado? ¿Y qué humano no teme dejar de ser amado? Y a veces sentirse un peso es como la percepción de empiezo a dejar de ser amado, empiezo a ser una molestia, empiezo a ser alguien rechazable. Y eso es algo que verdaderamente causa sufrimiento. Y es algo que uno puede cambiar, porque necesitar a un otro es una condición de humanidad, no de discapacidad. Y el cómo pedimos ayuda o el cómo nos ofrecen ayuda es un aprendizaje. Es un aprendizaje entre dos personas permanentemente. ¿Por qué permanentemente? Porque los que tenemos una discapacidad visual donde vamos perdiendo la vista progresivamente, todo el tiempo tenemos que ajustarnos a lo que podemos y no y en qué momento. Y el otro también, el que nos acompaña también, ese familiar, ese amigo, ese compañero de trabajo, ese vecino, ese panadero, ese verdulero, todo el tiempo tiene que ajustarse a lo que vamos pudiendo o dejando de poder. Y acá aparece otro concepto, que es el de los supuestos, el de los prejuicios. Una cosa es lo que yo supongo que el otro puede o necesita, que es muy distinto a preguntarle en este momento al otro, ¿qué necesitas? ¿O en qué te puedo ayudar? ¿O qué podés? Entonces, a veces nos olvidamos de las dos partes, de los dos lados del mostrador. Nos olvidamos de ponerle un signo de interrogación, ¿no? A veces damos o recibimos cosas que no necesitamos. Y a veces, con simplemente ponerle un signo de interrogación a la certeza, armamos un puente entre uno y el otro, y no una muralla. Y no una muralla que nos hace sentir que no sabemos o no podemos, o nos convence de que no podemos, cuando ni siquiera lo experimentamos.
porque la única manera de saber lo que uno puede o no puede es con la experiencia. Entonces, con esto, y tal vez me olvido de algún concepto que quisiera como compartir con ustedes, que no tienen por qué estar de acuerdo, ¿eh? Y si no están de acuerdo, mejor, porque lo más bonito es integrar las diferencias. Así que les quiero contar un poco mi percepción de la discapacidad desde adentro. ¿Sí? Yo soy médica, especialista en psiquiatría, psicoterapeuta, pero no soy especialista en salud mental y discapacidad visual, ¿sí? Con lo cual estoy de los dos lados del escritorio. Sí puedo hablar en primera persona desde mi discapacidad y sí puedo extrapolarlo con mi campo teórico, que es la salud mental. Pero no estoy hablando como una experta de salud mental y discapacidad porque no lo soy. Entonces, ¿qué considera Mónica, no la doctora? ¿Qué considera Mónica con respecto a la discapacidad visual que tiene? Tengo una visión de 0,02 en cada ojito. Ya no veo colores, ya no veo detalles, prácticamente no puedo reconocer caras. En realidad creo que ya no las puedo reconocer. Digo creo porque me parece que me las invento, porque no envejecen, no cambian, así que no deben ser las que yo veo, deben ser las que imagino, las que recuerdo. Tampoco les veo las canas, siempre veo a la gente linda, así que no creo que las esté viendo. Entonces, ya no puedo ver un montón de cosas. La capacidad de lectoescritura la perdí ya hace 10 años, con lo cual, si no tengo la posibilidad de medios como el JAWS o el Tollback o eso, imposible. Y así todo, jamás, nunca, ni un minuto dejé de trabajar de lo mío. Yo trabajo desde los 15 años para colaborar y vivo de mi trabajo desde los 25 y trabajo de psiquiatra desde los 27. Y a pesar de todos los embates que me presentó la visión a lo largo de todos estos años, jamás dejé de trabajar de psiquiatra. Pero ¿qué pasa? Sí empecé a dudar de mi posibilidad de continuar de trabajar como psiquiatra. Y acá les voy a contar un par de experiencias, porque tal vez en la sala haya alguien que tenga discapacidad visual. Si no les molesta, necesito dos cosas. Alguien que mire cuántas manos se levantan y que se levanten las manos de las personas que tienen alguna discapacidad visual en esta sala. Sí, que levanten la mano las personas que en este momento tengan una discapacidad. ¿Quién que vea bien? ¿Perdón? ¿Cuántas serán? ¿El 100%? ¿Cuánto? A ver, es que ahora se van animando, ahora... Sí, yo levanto mi mano. ¿Qué porcentaje habrá? 50%. Más o menos, genial. Hay 15, pero son muchas más. Y ahora... Hay gente que la tiene y no levanta. No importa. Eso también es un derecho es una forma de participar socialmente también. Tenemos el derecho de abstenernos. Entonces, ahora me gustaría, si les parece bien, que levanten la mano solo las personas que son familiares o amigos o conocidos de alguien que tenga una discapacidad visual severa. Levanten la mano, por favor. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Otro 50%? 26. 26%. No, 16 personas frente a 26. 16 frente a 26, vale. 16 con discapacidad, 26 que tenemos compañeros, amigos, vecinos, con familiares con discapacidad. ¿Y cuántos somos en total? Pues 50. 50. Ok, perfecto. Muy bien. Bien. A ver, como verán, mi acento no es de este lado del Atlántico, ¿no? Soy argentina. Y decidí migrar hace 1 año y medio a Barcelona. Y digo decidí migrar porque no es lo mismo que vivir acá en España. En España estoy viviendo desde noviembre del 19. Me tomé 6 meses sabáticos para dar una vuelta y poder usar mi resto visual lo máximo que pudiera para viajar, porque lo adoro. Una de las cosas que más me gusta en la vida es viajar. Y me tomé 6 meses sabáticos porque pensé que ya no iba a haber mucho más tiempo para poder viajar sola y para poder, viajar sola. Para viajar sola y para hacer algunas cosas.
En esos 6 meses sabáticos tenía un par de proyectos, algunos tenían que ver con el turismo, otros con aprender cosas de tiflotecnología y comprar tecnología. ¿Saben lo que es tiflotecnología? Vale. Entonces, y otras que tenían que ver con una búsqueda espiritual. Entonces, viajo para España, mi primer destino, y me atrapa la pandemia. A menos del mes de llegar a España me atrapa la pandemia y me quedo atrapada en una habitación. Por primera vez en mi vida sin poder ejercer la medicina, porque no tenía mi matrícula activada y tampoco podía ofrecerme de voluntaria, porque ¿qué iba a ser una voluntaria sin rehabilitación tiflotecnológica? La verdad que lo máximo que podía hacer era pisar la manguera de algún respirador y matar a alguien, y no era mi intención hacer eso. Con lo cual, me quedé durante un año y medio, unas cuantas peripecias, volví a Argentina, y cuando estuve en Argentina, estuve casi 4 meses en Argentina, decidí migrar. Viajé a Argentina coqueteando con la idea, tenía un 50-60% de intención de migrar a España, pero no el 100%. ¿Y por qué migrar? A mí la verdad que me iba súper bien en Argentina, en todos los sentidos, pero había uno de los sentidos en los que no me iba nada bien, y era en el contexto. Y yo personalmente no puedo cambiar nada de mi enfermedad, ni puedo hacer nada con la evolución de mi enfermedad. Pero la verdad que la vida me dio la posibilidad de sí poder cambiar el contexto. Y esto es algo muy importante. A veces uno no puede cambiar lo que le pasa, pero sí puede cambiar el contexto de lo que le pasa. En Argentina, si yo no tenía que tomar un autobús, no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque los autobuses no hablan, las marquesinas no hablan. Cuando uno va dentro del autobús, las paradas uno no sabe cuáles son. Uno tiene que contar con la buena voluntad del conductor, pero hay tantas y tantas personas en un autobús que es muy difícil que el conductor se acuerde. ¿Se acuerda cuando te quedas sola en el autobús y ya te pasaste media hora de donde tenías que bajar? Y bajar de un autobús en un lugar que no conoces, y si es oscuro, imposible casi volver a tomar el autobús de regreso, porque no para en el mismo lugar donde te dejaron. Con lo cual, el dinero en taxi era enorme. Si tenía que viajar en un tren, pues no hay una DIS como hay acá. Si tenía que manejar mi cuenta bancaria, yo no tenía acceso a la tiflotecnología, ni tenía nada al respecto, y tuve que hacer una lucha enorme, pacífica y amorosa, porque fue una hermosa historia, fue poética la historia con mi banco, para que habilitaran los cajeros automáticos. Y no lo digo irónicamente, lo digo en serio. Yo, ese banco tenía ese banco hacía como 20 años aproximadamente, y en un momento me levanto una mañana y ya me habían desaparecido las caras, me habían desaparecido la posibilidad de ver a la máxima ampliación las letras, ya no podía manejarme con la pantalla del cajero automático, con lo cual voy al banco, no usaba bastón todavía, no tenía certificado de discapacidad todavía en ese momento. No porque no me lo había ganado, porque yo tuve una visión de 3 décimas desde los 7 años hasta los 43 más o menos. A partir de los 43 empecé a bajar la capacidad visual, de ahí en adelante. Y claro, yo ya me manejaba, la vida para mí era normal y con lo que veía me alcanzó para todo lo que pude hacer, hasta para conducir, aunque no me alcanzó para que me dieran el registro de conducir. Conducir para el registro me rebotaron porque claro, no se podía. Y la persona que me enseñó a conducir era una persona de una academia, ¿no? Un familiar de un amigo, una persona de una academia, se sorprendió sobremanera cuando me rebotaron, el oftalmólogo no me autorizó a tener el registro y se puso a discutir, diciendo que cómo podía ser
si él me había enseñado y yo manejaba bien, que tenía una cosa medio rara, que manejaba como muy cerquita, muy cerquita de los otros autos, pero que eso era un estilo personal. Y el oftalmólogo le dice, bueno, será mucho estilo personal, pero con la vista que tiene más que un estilo personal, es una homicida en potencia. Así que ahí se terminó, ahí vendí el auto, ahí dejé de conducir. Pero bueno, con todo esto lo que les quiero contar es que, volviendo al banco, me voy a manejar mis cuentas, como siempre, y quería sacar dinero del cajero, y me encontré que no podía. Entonces voy a hablar con la gerente del banco, y yo había escuchado alguna vez que los cajeros automáticos se podían activar la forma parlante. Nunca me había dado cuenta que eso era importante, porque no lo necesitaba. Y acá es un punto importante. Uno no ve lo que no necesita. O sea, yo había estado varias veces en España viajando y nunca me había dado cuenta que los semáforos sonaban, que los autobuses hablaban. No me había dado cuenta o no lo había puesto en valor. La verdad, me parecía una curiosidad, casi algo friki. No lo había visto como algo tan necesario. Entonces empiezo a hablar con la gerente y a explicarle esto, y me dice, es la primera vez en los 30 años que tiene este banco que alguien me viene a pedir que el cajero automático se active la forma parlante. Dice, de hecho, no sé si lo tiene y voy a averiguarlo. Me dice, pero ¿por qué no te venís con alguien? Y ahí empezó mi militancia. Porque digo, en realidad vivo sola y quiero seguir viviendo sola. Y quiero que mis amigos y mis familiares sean amigos y familiares, no acompañantes terapéuticos, porque van a empezar a cansarse, van a empezar a fastidiarse, y cuando me vean aparecer, van a ver a alguien que molesta y que pesa, no alguien para compartir un té, una salida o lo que sea. Y no me parece, y no tengo ganas, aunque no les moleste, y aunque no les pese, no tengo ganas. Y entonces me queda mirando y me dice, nadie me hizo este planteo, dice, todo el mundo viene acompañado, con sus bastones o ciegos, y nadie me lo planteó. Le digo, bueno, no sé si necesitas un documento o algo, pero averiguemos por lo menos si se puede. Y entonces empieza a averiguar, y no solamente se sorprende, me llama por teléfono y me dice, ¿sabes que sí? Me dice, y que el 50% de los cajeros de todas las sucursales de Buenos Aires se pueden activar. Y entonces digo, bueno, vamos adelante con eso. Y entonces dice, es que no sabemos bien cómo se hace. Y todo esto duró, pero como unos 4 o 5 meses, hasta que se activó. Y cuando se activó, me llamaron y me estaban esperando todos para ver cómo se usaba, no como una curiosidad técnica, sino como un momento histórico de cómo uno podía manejarse con autonomía con un auricular en un cajero automático. Y fue muy bonito. Y después, claro, y todo esto fue antes de venir, de que me atrapara la pandemia, lo del cajero automático. Pero estaban los autobuses que no hablaban, estaban los semáforos que no sonaban, y siguen no sonando. Y un montón de cosas. Cuando estuve viviendo aquí, y con tamaña discapacidad visual, veía que mi vida era mucho más fácil si sonaban los semáforos, si podía subir a un autobús y no tenía que pedirle ayuda a nadie porque ya sabía qué autobús era, ya sabía dónde bajar, ya podía escuchar dónde bajar, ya sabía cómo llegar. Cuando me subía a un tren, podía contar con Adis, que más que disca me sentía VIP, porque te llevan la maleta, te sientan, te llevan para un lado, te llevan para el otro. Verdaderamente después, cuando llegué a Buenos Aires, digo, no sé si puedo volver a acostumbrarme a todo este daily estrés, a este estrés cotidiano, de tener que ir de mi casa a mi consulta, que eran 4 calles, pero que yo salía a veces muy tarde y ya era oscuro, y a veces me la pasaba 20 minutos en una esquina para que alguien me ayudara a cruzar la calle. Podía manejar pacientes severamente perturbados, medicarlos con cosas complejas, ingresarlos, y nadie ningún problema, ni yo, ni los pacientes, ni nadie, pero no podía cruzar una calle, sola. O sea, podía, de alguna manera, pagar y hacerme cargo de las tarjetas de crédito en mi cuenta bancaria, pero no tenía el derecho de utilizar el home banking como todo el mundo. O hasta que no pudimos activar el cajero, no podíamos usarlo. Por supuesto que el cajero de esa sucursal, de mi casa, estaba activado. El de otras sucursales, no. Algunas sí, algunas no. Con lo cual, la vida se me había hecho conscientemente mucho más difícil de lo que ya era.
Entonces ahí dije, bueno, no puedo cambiar mi enfermedad, pero sí puedo cambiar mi contexto. Y migré. Y claro, migrar a mi edad no es fácil, y mucho menos cuando te va bien, porque dejar todo, tu trabajo, tu casa, tus amigos, tu familia, tus zonas conocidas, tu comidita conocida, tu bar que querés de toda la vida, no es fácil soltar todo eso por la autonomía, por la posibilidad de tener una vida menos estresante y tratar de no ser un peso para nadie y de poder uno tener la mejor calidad de vida. Entonces, esa fue mi razón de migración. Y dentro de mis especialidades como psiquiatra, yo soy experta en migración. Digo una de mis porque tengo 3 especialidades, pero una de ellas es experta en diversidad cultural, en lo que trabajé muchísimos años en integración cultural, muchísimos años, hasta hace 4 años atrás. Y la ironía de la vida es que verdaderamente tener una discapacidad visual es migrar de una manera de relacionarte con lo otro, con los otros, contigo mismo, con tu imagen, con tus ideas de lo que sos, con las ideas de los otros de lo que sos. Y todo eso implica una migración. Y toda migración tiene fases. Tiene una fase de luna de miel, tiene una fase de choque, tiene una fase de nostalgia, tiene una fase de tristeza profunda, de enfado, de bronca, hasta que si tenés suerte, llegas a una fase de aceptación. Y aquí la otra cosa, ¿no? La otra cosa que les quería contar de mi propia historia es cuando perdí la capacidad de leer, ni siquiera que ya con un roto grande, súper gordito, ya no podía leer más lo que escribía, y por supuesto que las hojas de los libros se habían vuelto blancas hace mucho tiempo. Ahí yo necesitaba encontrarle un sentido. Y acá hay otra cosa en lo que es la participación social, ¿no? Tiene que tener un sentido importante lo que hagamos para no sentirnos vacíos y no sentir que la vida transcurre, no que es mi vida o honrada. Entonces yo decía, bueno, esto que me está pasando tiene que tener un sentido, porque no lo puedo cambiar, entonces más me vale que lo capitalice. Y desde todos los marcos teóricos que yo conocía y los que yo, digamos, estoy formada, terapia sistémica, terapia cognitiva, de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, mindfulness, psicoterapia transcultural, bueno, un montón de marcos teóricos. Ninguno de esos marcos teóricos, desde lo que yo sabía y otros que yo no ejercía pero conocía, me podían ofrecer la capacidad de acompañarme a cultivar la aceptación. Entonces, a mí, de adolescente, me gustaba mucho leer filosofía oriental. Y entonces dije, ¿qué me puede ayudar a aprender a aceptar? No a resignarme ni a luchar con esto, a hacerme amiga de esto y poder hacer lo mejor que se pueda con esto. Y ahí empecé a frecuentar una sangha budista, empecé a aprender a meditar. Y en la sangha budista conocí a un psiquiatra. Y me dice, ¿sabes, Mónica? Dice que hay una línea de trabajo que se llama mindfulness y que es científica y que esta línea de trabajo junta las neurociencias con la biología molecular, con la psicoterapia cognitiva de tercera y cuarta generación y que esto sirve para muchas cosas, pero dominantemente para salir del automatismo, para aceptar, para regular las emociones, para conseguir ecuanimidad, para conseguir compasión y autocompasión. Y dije, ¿dónde firmo? Voy. Y empecé, como paciente, a hacer un taller de mindfulness, MBRS. Y me empezó a cambiar la vida. Empecé a hacer mis primeros pininos de la aceptación. Cuando terminé el taller, me empecé a formar como profesional de mindfulness. Y in between, que me estaba formando, una paciente psiquiátrica muy severa, con unas situaciones económicas muy complejas, que no accedía a hospital de día o a centros de rehabilitaciones o a estructuras que necesitaba para realmente rehabilitarse e integrarse laboralmente, académicamente.
Entonces le propongo en la consulta, yo hasta ese momento, yo tuve mi certificado, hacía nada, una semana que había recibido mi certificado de discapacidad. Cuando mi primer certificado de discapacidad tenía un 68%. Y claro, jamás le había propuesto sacar un certificado de discapacidad a ningún paciente. Es más, creo que en el pregrado de medicina jamás hablamos del tema. Y en la especialidad de medicina legal tampoco. Y cuando yo, antes de sacar mi certificado de discapacidad, le pregunté a los oftalmólogos que me seguían, me decían que si lo sacaba no iba a poder trabajar más. Y yo siempre viví de mi trabajo. Con lo cual, digo, si yo no puedo trabajar, más me vale que no saque el certificado. Y tiré hasta último momento de gestionar el certificado de discapacidad por el terror de que yo no pudiera trabajar más. Primero porque es el amor de mi vida, mi trabajo. Y segundo porque de qué iba a comer. Que no sabía hacer nada más. No sé hacer nada más que no sea lo que hago. Entonces, hasta último momento tironeé y saqué el certificado de discapacidad. A la semana más o menos se me ocurre frente a la paciente que tenía enfrente que le podía proponer sacar un certificado de discapacidad. La madre y la hija casi me matan. Se levantaron furiosas diciéndome que por qué las ofendía, de que estaba tratando a su hija de una buena para nada, que la estaba condenando a no poder estudiar, a no poder trabajar, a quedarse en un rincón sin posibilidades. Y le explico todo lo que significa un certificado de discapacidad, que no es un certificado de incapacidad, sino que garantiza el acceso, la equidad, que podemos acceder a cosas que tenemos derecho y que sin eso sería muy difícil acceder. Y seguían. Y no me olvido más. Abro mi cartera y digo, ¿de verdad ustedes piensan que alguien que tiene un certificado de discapacidad no sirve para nada? No puede trabajar, no puede hacer nada y no se merece el respeto de nadie. Saco mi certificado de discapacidad y digo, miren esto. Y se quedaron perplejos y me dicen, pero tienes un nombre, es que es mío. Y lo doy vuelta y le muestro el porcentaje. Le digo, si ustedes quieren, pueden no tratarse más conmigo, no hay problema. Y no solamente no, sino que cerraron el certificado de discapacidad. Y esa chica hoy trabaja, estudia y tiene una pareja y tiene hijos. Entonces el prejuicio que tenía yo como médico antes de pasar por esto debe ser el prejuicio que tiene un montón de gente y un montón de profesionales. Y no he sido nada mala, y no soy nada mala como profesional. Sin embargo, eso, ni yo ni un montón de colegas míos muy capacitados tenían la menor idea de para qué servía ni cómo servía. Y por último, de repasos de mi vida, les quiero contar una última anécdota. Cuando llego a España, cuando decido migrar a España, me voy a Barcelona. Y yo estaba convencida de que nadie me iba a contratar en el sistema público con esta discapacidad. Y tenía mis serias dudas de si iba a ser capaz de manejar una historia clínica electrónica y las recetas electrónicas. Más que mis serias dudas, estaba convencida de que no iba a poder. Y de que si podría hacer eso con el JAWS, por ejemplo, no me iba a contratar nadie, que ningún jefe me iba a querer tener una persona con tamaño de discapacidad visual. Si bien vuelvo a repetir, siempre estuve trabajando, o sea, había renunciado sí a mi hospital hacía 10 años antes, o un poco más, pero seguía trabajando en la consulta privada y con mutuas en mi consulta, una zona más protegida y más cómoda para mí que no manejar ordenadores que no estaban adaptados y pasillos enormes, era muy difícil, con lo cual tomé la decisión de renunciar en Argentina. Entonces, en España empecé a dar talleres de mindfulness, trabajaba con pacientes privados, pero no me animaba a dar el paso de trabajar por cuenta ajena en una institución, porque temía el rechazo de los responsables, de los jefes, de los directivos. Y empecé a hacer un curso de formación para trabajar como teleoperadora. Porque digo, bueno, necesito un trabajo en cuenta ajena, si no, no puedo alquilar mi piso, no puedo hacer nada. Y empecé a hacer el curso. Y tuve la suerte, la gran suerte de que cuando hice el curso no pude ver las pantallas con las que tenía que trabajar. Y la persona que estaba al lado ya sabía que yo no iba a poder ver esas pantallas. Era la jefa del área de apoyo
de la institución. Y la persona me dijo, no te preocupes, yo ya me imaginaba que no ibas a poder ver esta pantalla, con lo cual la formación la podés hacer, pero no ibas a poder trabajar de esto. Pero vi tu currículum y yo no lo quise perder. Yo quiero que trabajes conmigo como mi mano derecha en esta institución. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Sí tenés que hacer la formación de teleoperadora, porque es la única manera de entrar. Pero la idea es que trabajes para mí. En 48 horas yo te contesto si me van a dejar tomarte para que trabajes conmigo o no, como un psicoterapeuta, ¿sí? Con lo cual, a las 48 horas me contestó que sí, aprobé todo con notas excelentes, y cuando le comento a una ex paciente de hace mucho tiempo que iba a trabajar en este lugar como teleoperadora, una ex paciente que nos juntamos, española, que nos juntamos a tomar un café para charlar después de mucho tiempo de alta de ella y qué sé yo, y le cuento que estaba contenta porque iba a conseguir este trabajo de cuenta ajena, y le cuento cuánto iba a cobrar, y ella es abogada, y se levantó de la silla donde estaba sentada y me dice, yo no voy a permitir eso. Dice, yo no conseguí terapeuta que me ayudara más que vos y pasé por unos cuantos. Dice, y yo no voy a permitir que vos no trabajes en lo tuyo cuando ni siquiera lo intentaste. La verdad es que era para pagarle la consulta a la ex paciente. Y me dice, si vos me permitís, dame tu currículum. De esto estoy hablando hace un año atrás, no llega un año. Un año atrás. Me dice, si vos me permitís, dame tu currículum y probamos. Y como vos me enseñaste, hay que experimentar antes de decir se puede o no se puede. Intentarlo. Digo, pero es que tengo miedo a que me rechacen y no sé si lo voy a soportar. Intentalo. Me dice, mandemos tu currículum. Le digo, es que no sé lo suficiente de tipo de tecnología para mandar mi currículum por InfoJob. Dice, yo sí, no lo puedo mandar yo. Mandó mi currículum y a los 3 días tenía 15 ofertas de trabajo. Por supuesto que nunca había puesto en el currículum, como me habían sugerido, que ponga que tenía una discapacidad del 81% en aquel momento. Y cuando iba a cada consulta, a cada entrevista de trabajo, en cada entrevista de trabajo, cuando terminaba la entrevista y me decían, bueno, ¿cuándo puede empezar a trabajar? Porque salvo en un solo lugar, en todos me dijeron, ¿cuándo puede empezar a trabajar? Lo que yo decía era, tengo una discapacidad visual del 81%. Nadie, ni uno solo de las personas que me entrevistó, que eran los jefes de servicio, nadie me dijo nada al respecto. Como mucho, 3 o 4 me preguntaron, ¿qué es lo que no puedes hacer? Porque por ahí con lo que no puedes hacer, no hay problema de que trabajes aquí. Y donde estoy trabajando ahora, me preguntaron exactamente eso. Mi jefa, la directora de la institución, me pregunta, eso no es problema. Me dice, ¿qué es lo que no puedes hacer? Le digo, yo no puedo leer ni escribir a puño y letra. Digo, necesito una interfase para eso. Me dice, ¿se puede instalar algo en los ordenadores o algo? Le digo, sí, por supuesto. Le digo, de hecho, la ONCE me puede adaptar el puesto. Y me dice, entonces no veo el problema, intentémoslo. Y verdaderamente estoy trabajando igual que cualquier médico, estoy usando el JAWS, tengo un apoyo de 1 hora por semana de la ONCE, todas las semanas hace 9 meses. Hace 9 meses que estoy trabajando en este lugar que pertenece al Sistema Público de Salud. Ningún paciente puso una queja de nada por la vista. Nadie se dio cuenta de que, y eso que cuelgo mi palo blanco en el colgador donde se cuelga la ropa, ningún paciente me ha hecho ningún cuestionamiento, ni se ha visto perjudicado, ni nada. A algunos les parezco friki porque mi ordenador habla, pero nada más. Y esto me parece que es algo importante. Hay bastantes personas con discapacidad visual acá por lo que dicen, y hay bastantes familiares. Y yo verdaderamente puedo seguir ejerciendo mi profesión y no estoy trabajando ni menos horas, ni distinto, ni atendiendo menos pacientes, ni nada por el estilo que cualquier otro profesional que tenga la vista bien. Y ningún paciente se está quejando porque siente que mi asistencia es diferente a la de otro profesional. Y esto verdaderamente para mí es importante transmitirlo. Y ahora sí me gustaría que si quieren, antes de que termine estos minutos que me dieron, que ya me pasé bastante, si alguien me quiere preguntar algo al respecto de
¿qué cosa le gustaría que yo, como profesional o como persona, les comparta o les convide o les explique o les diga? Pues el micrófono está abierto para quien quiera preguntarme algo en particular, tal vez con el título de qué ven cuando me ven, o algo de lo que les conté, de la participación social, de la integración social y de lo que es cambiar el contexto y participar para que el contexto cambie y que sea equitativo. Si hay alguna persona que me vea si funciona o no funciona. No. ¿Alguna consulta? ¿Nadie se anima? A ver. Eso. Creo que no se escucha, pero no es que hablar algo. No funciona, estaba activado, pero No, pero te escucho. Habla. Mónica, me encantó escucharte tu historia y tu aceptación que es lo más importante de esta vida. El tiempo va poniendo todo en su sitio y no puedes hacer las cosas, pero puedes hacer otras y al final tienes un valor enorme, fuerza interior, que es lo más importante, no te puedo ver, pero te siento. O sea que enhorabuena, me encantó conocerte a través de tus experiencias y tu vivencia y de tu situación. Eres muy fuerte, que es lo más importante, fuerza interior y para adelante, como estaba hablando. Ir a Barcelona encima en estos tiempos que corren ahora es más complicado, o sea que es un valor enorme. Así que te deseo todo lo mejor y enhorabuena, gracias de corazón. Gracias a vos, pero también comparto esto desde el lugar donde yo no soy diferente a cualquiera de nosotros, soy igual que todos y todos tenemos la posibilidad a veces de cambiar el contexto, por ahí en cosas pequeñitas, un móvil nuevo, un software, un deporte, participar en que el semáforo de la calle donde vivimos suene si no suena, y que todos tenemos la posibilidad de cambiar el contexto y que todos tenemos miedo al rechazo y que la única manera es intentarlo. Que si nos rechazan, ya veremos qué hacemos con eso, pero por ahí tenemos la gran sorpresa, como tú y yo, de que no nos rechazan. Sí, yo quería comentar una cosa, soy Salomé, estoy ahora en la mesa porque Andrés está hablando con la televisión que ha venido y le están haciendo una entrevista y me ha pedido que abra yo el turno de coloquio y que si queréis comentar algo en relación a lo que estaban comentando aquí en la mesa. ¿Alguien más? Hay más personas migrantes también aquí, a lo mejor, que han tenido también un aterrizaje aquí en el país con una discapacidad visual. ¿Alguien que sonríe? ¿Te animas a contar algo? ¿Bajar? Hola, buenos días. Soy Valentín, soy de Sudán. A lo mejor yo también tengo una discapacidad parecida a la de Mónica. Veo muy mal, pero mi problema al llegar aquí a España fue la gran barrera, el idioma, que no sabía hablar español ni nada, pues fue un gran esfuerzo para poder integrar en la sociedad y buscar una vida y todo eso. En general está bien, dos experiencias diferentes, distintas, al final estamos aquí escuchando y algo parecido. ¿Alguien levanta la mano atrás? Soy Sandra, soy psicóloga, psicoterapeuta y llevo 25 años viviendo en España, en Asturias y nací en Argentina igual que en Colombia. A ver, mi planteamiento relaciona casi un contrapunto entre los dos, entre José y Mónica, está relacionado justamente con el contexto. Es decir, el contexto de participación social en Argentina es está relacionado con, casi como con la calidad y la
de que no hay diferencia, la única diferencia es esa diversidad en tanto funcionamiento social. Entonces, esta creo que es un marco, obviamente, donde además hay una profesión muy demandada en este momento en este país. No va a pasar con todas las profesiones, pero sí tu profesión te ha permitido así encontrarte, además de que este momento es integrador en ese sentido, es integrador que ese recorrido, ese correlato social desde el discurso. En el discurso actual de este país nos podemos permitir esto. En Argentina todavía seguimos como si este país no hubiese avanzado. Es decir, en Argentina está degradado absolutamente todo tanto que cada vez más con el salvajismo, con el sistema económico tan salvaje y de las instituciones, esto no es viable. Entonces, vivimos en un lugar en donde todo esto es asumible, donde todos podemos formar parte de algo, y creo que tenemos que agradecer nosotras que hemos venido a este lugar, tenemos que ser muy conscientes de que esto no le pasa a todo el mundo, pero sobre todo en este momento tenemos un avance muy importante en todo lo que nosotros como trabajadores y trabajadoras podemos seguir haciendo en esto que comentábamos, un tema que tiene que ver con la acción social, con seguir siendo participar. Lamentablemente en Argentina esto no es viable. Quiero decir, este marco es incomparable con el otro, ¿vale? Sí. Yo te agradezco mucho tu comentario, pero personalmente discrepo en varias cosas. Argentina es un país con muchas dificultades y lo sabemos, es un país que yo adoro y que respeto y que agradezco muchísimo. Gracias a Argentina tengo la formación que tengo, porque la formación es pública. Y yo no tengo esa experiencia. En Rosario, por ejemplo, sin ir más lejos, una persona con retinosis pigmentaria actualmente totalmente ciega es quien coordina todo el equipo de ciclistas de tándem y hace excursiones de integración con gente que hace tándem con personas, por supuesto, adelante que ven y adelante que no, y atrás que no. Y esto se hace hace muchos años, y él hizo un emprendimiento enorme que replicó en muchas provincias de Argentina, incluyendo en Buenos Aires en varias oportunidades. La gente de la BAC, de la Biblioteca Argentina de Ciegos, tiene una actividad y una participación social impecable, desde enseñar tiflotecnología, desde enseñar a organizar actividades deportivas adaptadas para personas con discapacidad visual. Te puedo hablar de Francisco, el director de Retina Argentina, que hace unas acciones impresionantes desde integrar y sensibilizar y educar en las escuelas para los chicos que tienen discapacidad visual, conseguir acceso a estudios genéticos. A ver, obviamente en un país con serias dificultades económicas las cosas son más difíciles, pero hay múltiples esfuerzos, y yo esto lo hablo no porque lo conozco ahí lejos, sino porque lo conozco a todas estas personas y he participado de estas cosas. Hay muchos emprendimientos, pero ¿qué pasa? Que no son nacionales. Nacionales hay poco, hay también hay una bolsa de trabajo de integración para personas con discapacidad visual que funciona bien, pero hay pocos esfuerzos. Yo me dirigí puntualmente al tema de la urbanización. Hay uno que otro semáforo que suena, pero no suficiente, porque por ahí hay 20 calles de diferencia entre un semáforo y otro, y poco sirve eso. Pero tampoco me iría a los extremos de nada y todo. Yo he vivido allí y allá falta mucho, pero hay algo, y todo el tiempo hay algo más y más y más y más y más. De hecho, hoy por hoy, en otros bancos, la mayor parte de los cajeros automáticos tienen la posibilidad de ser parlantes, en la mayoría de las sucursales, y de hecho uno de los bancos es nacional y otro de los bancos es provincial en Buenos Aires, hoy por hoy. Y en España, si bien tiene un montón de ventajas, y por eso yo estoy aquí, ventajas en el sentido de accesibilidad urbanística. En otros sentidos, yo también encuentro que en España hay muchas barreras de acceso, de integración. O sea, yo no creo que esto sea el paraíso. Agradezco y bendigo esta tierra que me haya acogido y que me haya dado lugar. Agradezco a la ONCE que me está rehabilitando. Agradezco a Andrés
Andrés toda la mano que me ha dado en la pandemia como institución. Hay muchas cosas, pero también hay muchas dificultades en España, en Madrid, en Barcelona, que es donde yo he vivido. Yo puedo nombrar una cantidad de dificultades, de cosas que podrían mejorar, de cosas que faltan. Pero personalmente creo que nunca vamos a llegar a la perfección en nada, ¿sí? Pero creo que sí. Yo sería muy injusta de no admitir todo lo que en estos 20 o 30 años se ha avanzado en cuanto a accesibilidad y equidad en discapacidad visual en Argentina. Y también sería injusta de decir que acá es todo perfecto y que es Discalandia, porque no lo es. Perdón, una intervención, una pregunta más. ¿Alguien sí? Venga, ¿quién es? Mónica. De Mónica. Sí. Sí, te explicas perfecto y te agradezco la pregunta. Mira, cuando cada vez que yo he tenido, primero quiero ser honesta y yo la mayor parte de mi, o sea, como les dije, yo la mayor parte de mi vida vi 3 décimas, pero en ningún momento fui consciente que tenía una discapacidad, que tenía baja visión, ¿sí? Usaba gafas, punto, que no me servían para nada, pero usaba gafas y yo pensaba que servían para algo. Viví la mayor parte de mi vida en una negación de esto y viví como si fuera una persona normal cuando no lo era. La persona, yo sí era normal, lo que no era normal era mi vista, porque tenemos esto. O sea, ser un discapacitado no es lo mismo de tener una discapacidad. Yo tengo una discapacidad visual y otras más, pero no soy una discapacitada. Y cuando el primer escalón que yo hice, donde perdí la posibilidad de leer los libros, ahí me agarró una depresión mayor importante. Cuando hablo de depresión mayor hablo técnicamente, ¿sí? Una depresión grave, con todos los síntomas de una depresión grave, incluyendo ideas de muerte, incluyéndolas. Cuando me levanté esa mañana que te cuento, que ya ahí no solamente ya no podía leer los libros con mis ojos, sino que esa mañana no podía ver la agenda de mis pacientes, que estaba escrita con un rótulo enorme, gordísimo, ya no estaba nada, era todo blanco. Las caras de los pacientes no los podía reconocer, ya no podía reconocer el bordillo, donde estaba y no donde no estaba. Todo era como Londres, con bruma, gris. Y ese día pensé que era un mal día, o que estaba nublado, o que qué sé yo, que había dormido mal, porque la noche anterior había salido de juerga. Cuando pasó la primera semana, empecé a tener una depresión que duró meses. Miedo de salir, miedo de no poder seguir trabajando, miedo de que no me quisieran, ganas de morirme, ganas de matarme. Hasta llegué a pensar cómo matarme. Claro que sí. Y por supuesto que salí con ayuda psicoterapéutica, salí con psicofármacos, porque verdaderamente como psiquiatra que soy, hay un punto donde los psicofármacos son importantísimos. A veces los psicofármacos solos, muchas veces, los psicofármacos solos no pueden. Y muchas veces la psicoterapia sola no puede. Y ahí es cuando yo les cuento que cuando tuve este bajón tan grande, la psicoterapia me ayudó muchísimo para salir de la depresión. Los psicofármacos, los antidepresivos que tomaba, que no digo la marca para no hacer publicidad, también me ayudó muchísimo. Pero lo que más me ayudó fue aceptar. El camino de la aceptación fue lo que en mi propia vida hizo un antes y un después. Cuando practiqué mindfulness y cuando practiqué meditación, que lo hago hasta el momento, de hecho, soy instructora de mindfulness, y la verdad es que eso para mí fue un antes y un después, porque le agradezco a mis terapeutas todo el trabajo que hicieron, que fue maravilloso, pero aceptar y a cultivar la autocompasión, que la autocompasión no es pena, la autocompasión es la intención y o la acción de que yo me libre del sufrimiento, como pueda. Y eso fue lo que a mí me cambió la vida. Y después, claro que cada 2 por 3 tropiezo, no con esas depresiones que te cuento que tuve en esas 2 depresiones grandes en mi vida, pero en otros momentos he tenido
depresiones menores o tristezas, miedos paralizantes. Cuando migré, miedo paralizante total. Yo no suelo ser una persona cobarde ni miedosa, pero claro que sí, que de vez en cuando me tropiezo con una depresión, con miedos, con ansiedad, con tristeza, con sensación de vergüenza. ¿Cuánto tiempo tuve que atravesar y trabajar la vergüenza para usar el bastón? Lo necesitaba, pero me daba vergüenza, pero vergüenza de ver. No es vergüenza de usar el bastón, vergüenza de ver, porque digo, si yo uso el bastón, van a pensar que soy una impostora, porque todavía veo algunas cosas. O cuando a veces me agredían en la calle, cuando usaba el bastón, y por ahí me paraba a ver, no sé, una vitrina, porque algo veía en la vitrina, me insultaban como impostora. Vergüenza de eso también, pasé muchísimo, que no quería ni salir a la calle, ni parar a ver vitrinas, ni pedir ayuda para que no me juzgaran. Claro que sí, mujer. No creo que tenga que ver con la enfermedad. Cualquier cosa, o sea, algunas personas tenemos vulnerabilidad para hacer depresiones, otras tendrán vulnerabilidad para hacer psicosis, otras tendrán vulnerabilidad para hacer trastornos de ansiedad severos. Cada uno de nosotros tiene una vulnerabilidad y la discapacidad visual es un gatillo. Es un gatillo, no la crea, no es inherente, no viene con el combo. Ahora, por otro lado, el trastorno adaptativo, la adaptación ansiosa depresiva, cualquier persona que le pasa algo, una migración simple implica una adaptación y tu emocionalidad también se resquebraja, también se hace más frágil y se va a romper en el lugar donde tiene más posibilidades de romperse. Y ya no sé si respondí a lo que me preguntaste. Muy bien. Más preguntas, perdón. No sé si podemos darle el micro. Vaya, perdón. Intentaré aclarar que, lo que lograremos en esto, ¿no? Levántate que te oigan todos. Bueno, pues me levantaré, de acuerdo. A ver, yo más que una pregunta es compartir mi experiencia, que de algún modo también era lo que se trataba hoy aquí. Yo tengo una discapacidad visual severa, de un 76%, y tanto la experiencia personal que contó Josema como la experiencia personal que contó Mónica es algo en lo que me identifico y supongo que muchos de los que estamos aquí también nos identificamos. Hay algo que sí que quiero resaltar de todas las ideas interesantísimas que os tengo que dar las gracias, aplaudir y no sé cómo resaltar lo bien que hicisteis y lo que me ayudasteis en muchas cosas al verme reflejada en lo que comentáis y al ver un poco cómo podemos ser capaces de superar muchas cosas. Y en esto quiero resaltar la importancia que Josema siempre insiste de la labor social, que a su vez entre todos podemos hacer y podemos construir, ¿no? Y nos podemos ayudar y ayudar a la sociedad, a esta sociedad que no solo necesitamos nosotros ayudar, ella necesita de nuestra idea también. Es muy interesante la idea de tu ponencia, de qué veo, cómo me ven, y yo tengo que contar algo que me tiene pasado muchas veces de manera que reflexiono sobre ello. Siento más vergüenza de demostrar mi discapacidad, cuando a veces hay que reconocer que también me veo en esa situación, ante determinadas personas y pienso, ¿por qué con otras no me pasa? Evidentemente eso creo que no está dentro de mí, sino que está en el otro. Hay determinadas actitudes que me hacen recogerme y otras actitudes que no. Intentando reflexionar un poco sobre esto, pues hoy en día me obligo a que independientemente de la actitud que vea en el otro, no sentir vergüenza, hacerle ver que me vea distinto. De alguna manera lo que quiero señalar con esto es qué importante también es desde nuestra posición, nuestras limitaciones, nuestra discapacidad, pongamos el nombre que pongamos, lo que podemos ayudar a sensibilizar, a que reconozcamos que todos somos distintos, hay una pluralidad y de alguna manera
tengamos ciertas limitaciones no significa que seamos menos válidos. Bueno, y por esto, pues sencillamente era un poco lo que quería hacer como remarcar, ¿no? Y me parece muy interesante también la pregunta que te hizo Mónica, porque es atreverse a reconocer que efectivamente pasamos por muchas oscilaciones emocionales y luego pasamos, porque me atrevo a hacerlo un poco en plural, porque creo que así es inevitable. O sea, es un vaivén de emociones y yo personalmente estoy en una situación que creo que cada vez más me estoy acercando al miedo al libro, porque cada vez se me está al libro en papel, porque cada vez se me está desdibujando más. Y efectivamente, o sea, me encuentro con unos errores que hay días intentaré, por lo que tú comentaste ahora, y buscar ayuda en lo que dices de la meditación, a ver en qué medida puedo conocer más las técnicas y que me puedan ayudar a esos momentos difíciles. Y bueno, nada más. Muchas gracias. ¿Alguna cosa, algún comentario más? ¿Pregunta? ¿Comentario? Por supuesto. El doctor Castro siempre tiene la palabra. Bueno, creo que Oliva nos acaba de dar una lección magistral y es la clave de todo esto. Yo creo que una cosa es sentirse diferente y otra cosa es sentirse minusválido, porque si tú te sientes, entonces ya eso conlleva una depreciación de ti mismo, ¿no? Pero si no te sientes, aunque la sociedad te considere, si tú no te sientes, y ahí voy un poco en la dirección de lo que Joseba comentaba, una cosa es que la sociedad te vea y otra cosa es que tú te sientas. Si tú no te sientes, nadie no vas a sufrir por esto y puede ser muy útil a la sociedad, ¿no? Yo creo que todos somos diferentes en unos aspectos y otros. Unos somos más guapos, más feos, más gordos, más delgados, más pequeños, más grandes. Todos somos diferentes y unos vemos mejor y otros peor. Pero no tenemos por qué ser iguales, si no sería también muy aburrido, ¿no? Lo interesante de esto es que podemos contribuir, a pesar de nuestras dificultades o nuestras diferencias, todo lo demás, podemos aportar a la sociedad. Claro que podemos aportar y hay que aportar. Hay que aportar y tenemos muchos recursos para hacerlo. Lo primero de todo, tenemos que aceptar nuestra diferencia y nuestras dificultades, pero no quedarnos bloqueados ahí, sino que adelante aportar. Ya decía en el Principito, que seguramente vosotros todos lo conocéis, que solo podemos ver bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, hay algo más allá de los ojos, ¿no? No nos podemos quedar solo que la sociedad, sí, lo que Josema decía, que vivimos una sociedad muy materialista, muy competitiva y todo eso, sí, pero podemos transformarla si queremos. Hay que empezar por cambiar nosotros mismos, nuestra forma de ver la sociedad, nuestra forma. No hay que exigir tanto a la sociedad que me den, no, perdona. Tú tienes que dar también a la sociedad. Puedes aportar y puedes contribuir a que la sociedad cambie, cambiando nosotros mismos. Si no cambiamos nosotros, no vamos a cambiar la sociedad. Yo veo hoy en día la educación muy competitiva en lugar de ser más cooperativa. Esto es algo que yo cambiaría ya desde la enseñanza primaria de los niños, a enseñar a cooperar con los demás, a compartir, menos a competir, ¿no? Porque eso, claro, genera una sociedad violenta que luego nos lleva pues, a las guerras y a todo lo que... Todos los que son desgraciados, esto es un texto de un autor oriental indio, lo son por haber buscado su propia felicidad. Y todos los que son felices lo son por haber buscado la felicidad de los demás. ¿De qué sirven tantas palabras? Os puedo leer algún otro texto. El ser humano necesita que lo necesite. Eso constituye una de sus necesidades fundamentales. Y a menos que te muestres que te muestren afecto, empiezas a morir. Y a menos que sientas que eres importante para alguien, aunque solo sea una persona, tu vida carece de sentido. Por eso el amor es la mejor terapia. El mundo necesita terapia porque al mundo le falta amor.
en el mundo en el que realmente reinar el amor no sería necesaria tanta terapia, el amor sería suficiente, más que suficiente. Abrazar es un simple gesto de amor, de calor, de afecto, y la sensación de calor que transmite la otra persona derrite muchas enfermedades, el ego, frío como el hielo, y te hace sentir nuevo como un niño. Si deseas ayudar a los demás, debes estar en paz en tu interior. Esta paz la puedes crear con cada paso, con cada respiración, así serás de ayuda. De lo contrario, no harás más que hacerle perder el tiempo a la gente, ni el dinero, si eres un profesional de la salud. Lo que todos necesitamos, sobre todo, es que haya relajación, alegría y serenidad en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Solo entonces podremos escuchar de verdad a los demás. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Aceptarnos a nosotros como somos y ayudar a los demás en lo que podamos para de esa manera ser más felices. No tanto pedir, el que pide no es feliz, es mucho más feliz el que da. ¿Quieres vino? Toma, te doy el mío. Yo, bueno, me veo impelido a decir que no estoy de acuerdo. Sí, yo, ya sabéis que yo no comparto el discurso de la superación personal. No lo comparto. Entiendo que la superación... Pero sufrirás por ello. Bueno, yo sufro por muchas razones. Pero sobre todo sufro por la desigualdad. Pero no aceptas la realidad. Bueno, no sé. No me conoces de nada. No sabes quién soy. No, pero... Cuidado con hacer esos juicios tan ligeros. Pero, discúlpame, te he escuchado atentamente y agradecería que me escucharas todavía ahora. ¿De acuerdo? A mí, antes de hablar de Argentina, francamente, no creo que los avances en Argentina en cuanto a la discapacidad puedan progresar mucho si llega a gobernar el señor Milei. Ese señor es un auténtico psicópata. Ese señor es una persona que... Claro, por supuesto que sí. ¿Qué creéis? ¿Que la desigualdad social no genera sufrimiento? ¿Qué creéis? ¿Que nacer en situación de miseria económica y efectiva no genera sufrimiento? Por supuesto que sí. Y yo cuando digo que no comparto la superación personal, porque yo comparto la superación social. Es decir, yo soy de los que plantean que si queremos que la sociedad mejore, hay que cambiarla y hay que... Cuando hablaba de participación social, no me refería a servicios sociales. Yo me refiero a que las personas actuemos políticamente para mejorar las condiciones de vida de los entornos. Estoy de acuerdo con la idea del amor al prójimo, pero tener en cuenta que las condiciones de vida en las que nacemos son muy influyentes y que exigir a una persona que nace en situaciones de extraordinaria dificultad, dedicar un discurso de superación, en fin, yo creo que hay que ir un poco más allá. O sea, yo comparto la idea del amor, cuando falta más, porque lo que pasa es que creo que hace falta tener en cuenta las condiciones en las que nacemos y nos desarrollamos. Yo creo que estamos en el camino de mejorar. Yo os iba a decir que íbamos a tener esa herramienta que tenemos en estos momentos que me sirvió a mí para hacer los podéis imaginar. Ruedas de prensa, presentaciones, eventos y todo con la herramienta del móvil, que no lo tenía en su momento, porque tengo sistema de voz con el ordenador. ¿Quién nos lo iba a decir hace años esto? Amigo mío, estamos avanzando y cada parte del mundo tiene sus partes positivas. Lo que pasa es que no podemos tirar el muro abajo y decir hacerlo todo dicho y hecho, ¿entiendes? Tenemos que hacer una evolución de camino, hasta llegar a lo que queréis, que es deseable de todos. Si yo te veo venir concretamente, aunque no te veo, te siento y te conozco de alguna forma ya por lo que dijiste hasta ahora, ¿entiendes? Pero piensa que estamos en ello, estamos en el camino. Lo que tenemos que hacer es unirnos todos con una piña y ayudarnos. Estamos ahora expresando todo aquello que pasamos. Tú lo dijiste anteriormente también, y es muy positivo y mucha fuerza, pero todo gira sobre la aceptación de lo que nos pasó, de lo que nos está pasando. ¿Entiendes? Y la vida que estábamos, yo imagino que para mí el alma de mi vida era la vista. Y estaba trabajando aquí enfrente, un banco aquí al lado. Estaba en la radio, estaba en
todo os podéis imaginar. Y de repente, ¿sabéis lo que es decir que ya se terminó la herramienta de mi trabajo, que era cargar público todo? Pues así fue, una depresión con un caballo, me metí en un socavón y salí gracias a lo que es más importante en esta vida, a la familia, a los amigos, los que están aquí ahora, como Andrés, que para mí fue un ejemplo, lo conocí, fue a la misma altura que lo mío de la vista. Sí. Mira, ahí está, con una línea trazada y con un equipo, con unas personas alrededor. Por eso tenemos que unirnos, amigos. Sí. Tenemos que intentar pensar. Ofrecer alternativas, ¿no? Y bueno, ahí también os pedimos vuestro apoyo. Andrés, perdón. Sí. ¿Quién iba a decir hace años que yo pensaba? ¿Quién iba a decir que íbamos a tener aquí una eminencia? Que no es porque ahora es amigo mío, de un doctor como Joaquín Castro, con sus amigos, de verdad. ¿Quién nos iba a decir que vamos a conseguir esta relación tan directa de los pacientes con Andrés? Bueno, con Joaquín es directa desde hace 30 años que lo conocí yo personalmente. Y yo he de hablar tanto de él que para mí ahora esto es impresionante. Pues eso es avanzar. Hace años he pensado en poder tener esta posibilidad de poder compartir sentimientos y opiniones. Sí, hay que seguir avanzando con todos los ámbitos de la sociedad, está claro. Perdóname, creo que hay que utilizar todos los recursos materiales de que se dispongan para facilitar la vida de las personas con discapacidad visual. Seguir luchando para que la sociedad sea consciente de esto, pero yo quería ir un poquito más allá y no quedarnos solo en lo material, sino es muy importante lo emocional, que vosotros no trabajáis mucho como profesionales, y si nos quedamos solo en lo material y no le damos el valor que tiene a lo emocional, nos perdemos. Sí, podremos. Mucha gente no, soy trabajadora social de la asociación desde hace un porrón de años, y una cosa que me gustaría, yo desde fuera, en función del poco del título de la conferencia de Mónica, que ven cuando me ven, ¿no? Es un poco, yo que os veo desde fuera, me acuerdo cuando empecé a trabajar y me hizo la entrevista a Andrés, empecé a trabajar y lo que yo creía que yo me iba a enfrentar a unas situaciones de sufrimiento tremendas, con un colectivo con unas situaciones dramáticas importantes. Yo era la imagen que yo creía que me iba a encontrar luego en el desarrollo del trabajo, ¿no? Y han pasado años y demás, y ahora cuando hablo con gente y les digo dónde trabajo, les dicen, ¡ay, qué duro! Y siempre digo que es todo lo contrario, no es muy fácil, yo no hago nada. Bueno, los profesionales, hay momentos en los que seguramente José me ha pasado por momentos duros, Mónica le tengo aquí, Oliva, pero en general yo no veo que sea tan dramático, es decir, suele salir adelante con esto que acaba de decir Castro, que es con bastante felicidad. Yo cuando trabajo todos los días con Andrés, que es un feliciano, ¿no? O sea, eso en general, Andrés es especial. Vale, Bueno, no os pases. pero os veo todos los días, os veo. Giselle, por ejemplo, acaba de empezar a trabajar. Giselle empezó a trabajar con nosotras hace poco, es una vieja conocida también porque ha sido voluntaria con personas en la asociación durante años, hace mucho tiempo. Luego rompimos un poco las relaciones por nuestras vidas, de la asociación a ella y ha vuelto otra vez a la asociación. Y yo no sé tan bien cómo ves tu enfoque, pero por ejemplo tenemos unos cuantos grupos de actividad, las que venís a las actividades de memoria con Giselle y demás, seguramente que la profesión va por dentro y lo pasaréis bastante mal, con muchas situaciones, pero bueno, sois realmente personas resilientes, ¿no? Y eso siempre lo decís, creo que lo decís mucho, que en estos sitios hay incluso encontraros a personas como vosotros en el camino, ¿no? Mi aportación con respecto a eso, bueno, yo soy Giselle. Entonces, que sí, que salud mental, que sí y demás, pero realmente creo que Mónica acabas de decir que pasas por muchos momentos. Yo no soy resiliente. No. Yo creo que la mayor parte de la sociedad tiene que abocarse Y cada uno tenéis un mensaje rápido. Cerramos ahora. Porque si la realidad es esa, nosotros tenemos que hacer también por mejorar nosotros, por llevarlo lo mejor posible a la parte de la sociedad también nos tiene que devolver. Por lo tanto, la adaptación es una cosa nuestra
y desde el punto. Sí. Está claro. Yo también quiero colaborar, tengo que realizar, son muchas individualidades que forman esta sociedad. Entonces, nosotros también nos tenemos que adaptar un poquito. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguna aportación así por parte del público. Exacto, como ya tenemos un cuarto de hora, pero bueno, quiero decir, yo creo que hay muchos temas en el aire. Yo, si me permitís, les voy a pedir tanto a Mónica como a Josema que puedan hacer una última intervención rápida y ya cerramos el acto y ya nos vamos a comer el que haya. ¿Puedes explicar dónde está el restaurante? Bueno, luego, ahora para cerrar. Sí. Sí, tú mismo. Bueno, creo que ya me he situado por donde quería ir. Yo lo único que os puedo deciros es que, a mi juicio, por supuesto, aceptación de las dificultades y la condición, faltaría más, pero también rebeldía. Rebeldía para enfrentarnos a las dificultades y sobre todo para poder encontrarnos y luchar por la solidaridad y el apoyo mutuo. Es, yo creo que lo que puedo decir al respecto. Mónica, no sé si quieres hablar. No sabía qué decir, pero coincido con esto de que todos vamos construyendo una vida mejor, ¿no? Individualmente, grupalmente, con asociaciones como la tuya, como la que vos dirigís, Andrés, o como muchísimas de las que se dirigen, agrupaciones que hay en Argentina, también desde el Estado, también, pero creo que es aportar desde donde uno esté y donde uno pueda, lo que se pueda, y si podemos aportar colectivamente, genial, porque de eso se trata, la pertenencia, la participación, el compromiso, la toma de decisiones, y también, como decía acá la compañera, creo que es un diálogo, es armar un diálogo, ¿no? Un diálogo conmigo mismo y a ver cómo puedo adaptarme de la mejor manera posible sin dejar de ser quien soy, sin transgredir mis valores, y cómo puedo enseñarle al otro lo que yo necesito, lo que yo siento, lo que a mí me pasa y en qué me puede echar una mano. De alguna manera es esto, es dar, recibir, pedir, escuchar, hablar de la mejor manera que uno puede, de lo que le molesta, de lo que necesita, de lo que le duele, y tener el derecho a ser escuchado en esto. Y creo que, no me acuerdo bien de esta frase, pero a mí me gustaría cerrar, y seguro que ustedes se la acuerdan mejor que yo. Hay una frase que yo adoro, que es algo así como: Dios, concédeme valor para cambiar lo que puedo cambiar. Tranquilidad, serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Y sabiduría para poder identificar las diferencias. Pues, por supuesto, en nombre de la asociación, Josema y Mónica, muchas gracias por vuestras aportaciones, por compartir todas estas ideas con todos nosotros, y desde la asociación simplemente recordar que, bueno, que entre todos y todas pues podemos avanzar y en todo lo que tiene que ver con buscar la igualdad de oportunidades y que las personas podamos encontrar puntos de apoyo para seguir adelante.